Gracias Julio, gracias al equipo, gracias a todos, gracias al Dios Todopoderoso. Como siempre, inicio dando gracias a Jesús y con la palabra de Dios, Colosenses 3:14. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Y hoy quiero hacer un comentario sobre lo que significa la Revolución de Abril a propósito de este 56 aniversario que se celebra en el día de mañana. Pero antes quiero precisar dos cosas muy breves. La primera es, no puedo dejar de felicitar a mi esposa Zinaida, que el próximo domingo cumpleaños. Zinaida ha sido el mejor regalo que Dios me ha dado. Como dice la Biblia, la ayuda perfecta, la compañera ideal, la que siempre, en todos los momentos, en todas las circunstancias, me sirve de apoyo. Caminamos a 34 años de casados y, lógicamente, tengo que siempre dar gracias a Dios por este regalo especial que le ha dado a mi vida y me ha permitido construir toda esta familia. Felicidades a Zinaida. Felicidades, Zinaida. Salud. Amén. Que Dios la mantenga mucho tiempo, siempre a mi lado. Una campeona, Eury, aguantarte tanto tiempo. 34 años ya juntos, con muchas altas y bajas, pero sobre todo siempre unificados y con una hermosa familia. Mire, lo otro es algo que me hizo llegar Alfonso Quiñones, mi amigo y mi hermano Alfonso Quiñones, de Nota Clave, quien va a iniciar, y yo comparto, una campaña para que el Gran Soberano, en los premios soberanos que se van a hacer en el mes de junio, el Gran Soberano les ha entregado a María Cristina Camilo. Él dice que es una heroína de 102 años que más que nunca se merece el premio Gran Soberano en este año. Yo estoy totalmente de acuerdo con mi hermano Alfonso Quiñones. Dice Alfonso, un artículo muy, muy sólido que publica en su periódico Nota Clave, que sin lugar a dudas María Cristina Camilo es un ejemplo y cree él que es el único caso en el mundo donde una mujer activa con 102 años y que tiene una larga trayectoria de estar vinculada a los medios de comunicación, a todo lo que tiene que ver este elemento, y que incluso con 102 años en el día de hoy todavía está en 2 programas de televisión, 2 programas de radio y televisión, Abuelos 911 y Emergencia de Amor, que se transmiten los domingos de 8 a las 8 de la mañana por el canal oficial. Es una mujer trabajadora, sin treguas, como muy bien dice él, y que lógicamente tiene un historial. Todos la recordamos, muchos la recuerdan, tal vez algunos ni habían nacido todavía, en Romance Campesino, ese primer drama que se hizo en la televisión dominicana, donde ella era desde los años 50, una de las más destacadas, y lógicamente todo el historial que ha tenido en televisión, ha participado incluso en varias películas dominicanas, en Mi novia está de madre, en Un macho de mujer, en Arrobá, en muchos elementos importantes. Dice que además ha sido condecorada con la Orden Duarte Sánchez y Mella en 1977, ha recibido premios Casandra en 2 ocasiones, pero este es el momento, dice Alfonso, que se convierte en un clamor nacional que a María Cristina Camilo se le entregue el Gran Soberano. Yo creo que tiene toda la razón, lo comparto plenamente, y creo que todos los que de alguna manera valoramos lo que significa Acroarte, lo que significan los premios soberanos, debemos apoyar a Alfonso Quiñones en este aspecto y solicitar que a María Cristina Camilo se le entregue el Gran Soberano en este año 2021 en los premios soberanos. Miren, hoy se cumplen 56 años de la Revolución de Abril. La Revolución de Abril es un elemento de suma importancia porque es el acontecimiento político más importante del siglo XXI, o uno de los más importantes del siglo XXI y de los más importantes de la historia de la República Dominicana como nación. Y tiene una característica especial. La Revolución de Abril se inició en un primer momento como una respuesta político-militar al golpe de Estado que se le había dado al profesor Juan Bosch. Estamos hablando del siglo XX. Sí, del siglo XX, dije, exacto. No 21, del siglo XX y de toda la historia, porque fue en el siglo XX, exacto. Entonces, se inició como una respuesta político-militar. Golpe de Estado contra Bosch en septiembre de 1963. Se preparó las fuerzas del PRD y las fuerzas de izquierda en sentido general, manejaron una protesta en contra de ese golpe que culminó el 24 de abril con el llamado a la población dominicana para respaldar, derrocar el gobierno del triunvirato, que era un gobierno de facto, y restaurar a Bosch en el poder. ¿Qué pasó? Los acontecimientos se sobrellevaron de ser una respuesta a un golpe
de Estado se convirtió en un enfrentamiento entre dos sectores civiles y políticos, uno defendiendo la constitucionalidad y el retorno a Bosch al poder, y el otro defendiendo el golpe de Estado y todo lo anticonstitucional. Entonces se convirtió en una especie de guerra civil entre dos sectores dominicanos enfrentados. Pero en un momento las fuerzas encabezadas por el coronel Francisco Alberto Camaño Deñó iban ya a tener una victoria, y entonces vino el otro acontecimiento nefasto, que fue la intervención militar de los Estados Unidos, la segunda en el siglo XX, la segunda intervención militar de Estados Unidos, el 28 de abril. Entonces, lo que se había convertido de una respuesta a un golpe de Estado, a un grupo de manifestaciones populares y luego a una guerra civil entre dos sectores del país, se convirtió en una guerra patria para enfrentar una intervención militar de los Estados Unidos, que lo hacía por segunda ocasión en menos de un siglo a la República Dominicana. Esto le da una característica extraordinaria a lo que fue ese acontecimiento, y por eso están presentes en toda la historia nuestra y en este 56 aniversario. Yo creo que hay varias enseñanzas que pueden extraerse de lo que fue ese proceso de abril de 1965. Enseñanzas muy importantes que tenemos que tenerlas pendientes y presentes para seguir construyendo una sociedad cada vez más justa, más solidaria, más humana en nuestro país. La primera, desde mi punto de vista, la primera gran enseñanza es las graves consecuencias que tiene alterar el orden institucional, las consecuencias que trae consigo y cómo retrotrae el curso de la historia y el camino de una nación. Gracias a Dios, posterior a ese acontecimiento, no se ha vuelto a dar otra situación parecida, gracias a Dios, porque las consecuencias que provocó el rompimiento del orden constitucional en 1963 han sido sumamente dolorosos para la historia del país. Desencadenó un contragolpe, desencadenó una manifestación popular, desencadenó una guerra civil, desencadenó otra intervención militar y desencadenó otra guerra patria que provocó más de 5.000 muertos, y que, como yo he estado afirmando permanentemente, ese golpe de Estado contra Juan Bosch cambió el curso de la historia y atrasó el avance de la nación dominicana. Entonces, primera gran enseñanza, lo grave que es alterar el orden constitucional. Lógicamente ya nuestra democracia se ha fortalecido bastante en los últimos tiempos y esperamos que jamás vuelva a suceder cosas como esta. La segunda gran enseñanza, desde mi punto de vista, del proceso de abril de 1965 fue confirmar nueva vez lo que ha sido un momento importante en toda la historia de la República Dominicana, que es el valor, el coraje y en este caso la unidad del pueblo dominicano para exigir sus derechos, para defender el orden institucional y además enfrentar, como dijo Camaño, con bravura de leyenda, una segunda intervención militar del ejército más poderoso del mundo. Es decir, lo que significó abril de 1965, después del 28 de abril, fue que los dominicanos, en escasos, eran 2-3 kilómetros donde estaban las fuerzas constitucionalistas, en toda la redonda, enfrentar al más poderoso ejército de la tierra, el ejército norteamericano. Y sin embargo, con dignidad y con decoro, enfrentarlo, y aunque no pudieron derrotarlo ni uno ni otro, ni los gringos derrotar a la fuerza constitucionalista, ni la fuerza constitucionalista derrotar a las fuerzas interventoras, hubo que pactar, y pactaron. Y mantuvo la dignidad, mantuvo la bravura y el coraje de los dominicanos. Es decir, nuevamente, abril demostró que los dominicanos, que la República Dominicana, que el pueblo dominicano tiene decoro, tiene dignidad y sabe unirse en los momentos difíciles. La tercera gran enseñanza es que los seres humanos pueden tener cambios independientemente de su pasado, cambios para aportar, para sumar y para defender causas justas. ¿Por qué? El caso del coronel Francisco Alberto Camaño Deñó. Años antes, el coronel Camaño, años antes de abril, todo el mundo sabe que se crió en un hogar trujillista, que su papá incluso fue ministro de guerra, ministro de defensa de Trujillo, y que él comandó a los tenebrosos cascos blancos, que su función era reprimir a las manifestaciones populares. Sin embargo, con lo que aconteció en la Revolución de Abril, con el baño de pueblo que se dio Camaño, tuvo una transformación absoluta, asumió el sentido de la historia, se convirtió en el líder militar y político de todo el proceso revolucionario de abril de 1965,
fue convertido en presidente constitucional de la República Dominicana por una situación que se dio, siendo el líder. Bosch orientó al Congreso que lo convirtiera en presidente constitucional y además a partir de ahí asumió la condición de héroe nacional, como ha sido también ya catalogado y designado. Es decir, una transformación de alguien que estuvo vinculado a acciones contrarias a lo que podía ser el respeto a la soberanía nacional, el respeto a las manifestaciones populares y el respeto a los mejores valores de la República Dominicana, tiene una transformación, se erige entonces en una persona que alcanza la dimensión de héroe nacional. Una cuarta enseñanza, desde mi punto de vista, tiene que ver con la incapacidad que tuvieron las fuerzas progresistas, sobre todo las fuerzas de izquierda, de no entender claramente lo que fue abril y lo que fueron las consecuencias de lo que aconteció ahí. No hubo un triunfo propiamente dicho y las fuerzas lamentablemente de izquierda no entendieron eso. Se produjo un proceso de atomización, de división, de no actuar como se actuó en abril, unificando todos los esfuerzos, cada quien actuando por su lado y con orientaciones diferentes, y lógicamente combatido por las fuerzas más conservadoras y por los Estados Unidos, que lógicamente sabían lo que eso implicaba. Eso no permitió a las fuerzas de izquierda readecuarse a las nuevas circunstancias y no le permitió poder convertirse en una opción de poder, como debieron serlo posterior a la guerra de abril. Ese es un proceso lamentable, ¿verdad? Yo fui parte durante mucho tiempo de sectores importantes de izquierda que siempre veíamos a la Revolución de Abril y ese proceso como uno de los elementos fundamentales de la fortaleza de las fuerzas de izquierda, de la defensa de los mejores intereses de la República Dominicana, pero lamentablemente no pudo el movimiento de izquierda, las fuerzas progresistas, emerger como un polo de poder y asumir la conducción de la República Dominicana. Esa también es una de las enseñanzas importantes de este abril de 1965. Hay muchas enseñanzas pendientes de analizar, pero yo pienso que una de las más trascendentes e importantes, y con esto concluyo el análisis, es que los hechos que provocaron, las circunstancias que provocaron y las acciones que provocaron y desencadenaron la Revolución de Abril de 1965 no deben volver jamás a repetirse en la República Dominicana. Ojalá que todos hayamos asumido conciencia, sea del bando en que usted esté, sea que defienda a los constitucionalistas o sea que defienda a los que en ese momento actuaron obedeciendo a una orientación de unas tropas intervencionistas de la República Dominicana, no importa en el sitio donde usted esté, que saque como conclusión y como principal enseñanza que eso que aconteció en 1965 jamás debe volver a suceder en la República Dominicana. Nunca más un golpe de Estado que afecte a la institucionalidad de la República Dominicana, nunca más un enfrentamiento entre hermanos, entre compatriotas, entre gente que por tener posiciones diferentes tengamos que hacer una guerra y combatir, nunca más que haya más de 5,000 muertos provocados por esa situación y nunca más que se atente contra el desarrollo de la democracia en la República Dominicana. Ojalá que nunca más vuelva a repetirse acciones como esa por el bien de la nación dominicana, por el bien de la democracia de la República Dominicana y por el bien de todos los que conformamos esta hermosa nación de Duartes, Sánchez, Mella, Luperón y Camaño. Bueno, ayer decía el ingeniero Cayetano Rodríguez del